Una de las cosas que quería hablar en esta noche es un tema que como que sabemos, pero a la misma vez quiero poner el fundamento. El domingo voy a estar hablando sobre tener hambre y sed de justicia. Las personas que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de lo que Dios ha hecho en ellos y lo que quiere hacer a través de ellos. La palabra dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Otra forma de verlo es que el Señor te quiere conceder los deseos de tu corazón, porque cuando tiene hambre y sed de Él, cuando tiene hambre y sed de su voluntad, cuando tiene hambre y sed de agradarlo a Él, ¿sabe qué? Él va a suplir lo que tú necesitas, Él te va a satisfacer. Y voy a estar hablando un poquito de eso el domingo, pero en esta noche yo quería hablar sobre un poco de lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y a través de la escritura vemos en muchas ocasiones donde Dios se aparece. En Génesis la Biblia dice que Adán y Eva caminaban entre el huerto de Edén o el jardín de Edén, y que la presencia de Dios o Dios mismo estaba en ese lugar. También dice la escritura en Génesis, después de la caída, que Caín huyó o se fue o fue echado de la presencia de Dios. Vemos en esta noche, donde quiero concentrarme un poco, después de 40 años de estar en un desierto, un total de 40 años siendo príncipe en Egipto, Moisés huyó al desierto de Madián, duró 40 años desaprendiendo muchas de las cosas que él aprendió en Egipto. Y llegó un momento donde él estaba apacentando ovejas, estaba ya haciendo algo que él iba a hacer en el futuro. En cierta manera él lo estaba haciendo desde el principio, porque yo lo mencioné un poco el domingo. La palabra dice que cuando él nació, la mamá vio que él era un niño hermoso, sabía que la mano del Señor estaba sobre la vida de él, lo envió y cayó en manos de la hija de Faraón. Y cuando ella vio a Moisés, vio que el niño era de un buen parecer, era hermoso, era lindo, y lo sacó del agua y le puso por nombre Moisés. Y lo lindo es que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde Él nos está llevando. Y la mano del Señor estaba sobre la vida de Moisés, la mano del Señor estaba sobre la vida de él para ser un libertador. Y el Señor sabe cómo entrenarnos, Él sabe cómo enseñarnos, Él sabe cómo prepararnos, Él sabe qué es lo que Él necesita hacer para prepararnos para el llamado que cada uno tenemos en esta vida. Y bueno, la hija de Faraón lo sacó del agua. He drew him out of the water. Lo sacó del agua y le puso por nombre Moisés. Recibió la mejor educación, tenía los mejores maestros, comía la mejor de todo. Y empezó de una manera. Un día vio que los israelitas, los hebreos estaban peleando los unos a los otros. Un egipcio le estaba maltratando a uno de los hebreos. Él mata a uno de los egipcios y estaba empezando a ejercer lo que él sentía que era parte de su llamado. Pero muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas fuera de tiempo. Hay una temporada para todo. Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice que hay un tiempo para todo bajo el cielo. Y hay momentos que uno tiene que entender en qué temporada uno se encuentra. Yo hablé un poquito de esto el otro día en el tiempo de oración. Y naturalmente entendemos que hay primavera, entendemos que hay verano, entendemos que hay otoño y entendemos que hay invierno. En el tiempo de primavera es cuando nacen muchas cosas. Es cuando es un nuevo día, es un nuevo amanecer. Empiezan las flores a dar sus tallos, empiezan a dar fruto, las flores empiezan a salir. Es un tiempo muy lindo. La temperatura empieza a calentar un poco y poco a poco entra a una temporada de verano. Y tradicionalmente los veranos es un tiempo donde se trabaja mucho, se suda mucho, es un tiempo donde se hacen muchas cosas. Y entra al tiempo de otoño y es un tiempo de cosecha, es un tiempo de festejo,
festividades, es un tiempo para cosechar lo que se sembró posiblemente en la primavera, lo que se trabajó en el verano, se cosecha en el otoño y se toma un tiempo para descansar en un invierno. Y los inviernos es donde aparentemente que todo se enfría, se pone más lento, se pone a dormir y hasta ciertas cosas mueren en los inviernos. Y uno tiene que discernir la temporada en que uno se encuentra. Y Moisés estaba ejerciendo lo que él iba a hacer, pero fuera de una temporada. Y después de 40 años de recibir lo mejor, pasó a un desierto. Y en esos 40 años en el desierto, él siguió desarrollándose. Él tuvo que desaprender, reaprender ciertas cosas, demostrar cierta fidelidad aún en medio de situaciones que aparentemente no eran muy agradables, porque es una cosa estar en el palacio donde te dan la mejor comida, te bañan, te visten, duermes espectacularmente, a estar en un desierto donde hay serpientes, donde hay alacranes, donde hay todo tipo de animal y sequía en el desierto. Y además de eso está trabajando para una persona y sirviendo y cuidando las ovejas que no eran ni de él. Y con todo respeto a los suegros, estaba cuidando las ovejas del suegro. ¿Ok? Y estaba en este proceso. Pero muchos conocemos la historia, a lo mejor no, por eso estoy entrando un poquito de detalle. Éxodo capítulo 3 del 1 al 6 nos habla de esa famosa escena. Porque después de Moisés ya tenía aproximadamente unos 80 años y él está apacentando las ovejas de su suegro. Está en la parte trasera, la parte de atrás de una montaña. Está simplemente haciendo su diario vivir, sus costumbres. Ya lleva 40 años en este lugar y de momento hay de repente y se le aparece el Señor a él. La presencia del Señor se le aparece. Y Éxodo capítulo 3 del 1 al 6 dice lo siguiente: un día en que Moisés, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Me llama mucho la atención porque de una forma él está empezando a ejercer lo que en el futuro él iba a hacer. Él iba a dirigir, él iba a guiar el pueblo de Israel. Mira, amado, si tú quieres saber hacia dónde el Señor te va a llevar en el futuro, mire a tu pasado, mire lo que has hecho, porque de alguna forma u otra, algo que tú has hecho en el pasado, posiblemente puede ser algo pequeño, puede ser algo que para ti en ese momento ha sido insignificante, pero una persona que va a hacer cosas grandes en el futuro o que está haciendo algo significativo ahora mismo, en el tiempo de ahora, de alguna forma u otra, en el pasado estaba haciendo de alguna manera, de alguna forma, algo parecido a lo que está haciendo ahora o lo que va a estar haciendo en el futuro. Y Moisés estaba apacentando, él estaba dirigiendo, él estaba guiando estas ovejas, y dice aquí que lo llevó a Horeb, la montaña de Dios. Me llama la atención porque él estaba llevando las ovejas al lugar donde está Dios, al lugar donde Dios se manifestaba. Estamos acá y aquí en esta montaña, dice aquí en el verso 2 que estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Se le apareció el ángel del Señor, la presencia del Señor estaba ahí. Y amados, esto es al Antiguo Testamento, pero yo también tengo la convicción que Dios todavía de alguna forma u otra, Dios se nos aparece, su presencia se aparece, su presencia se manifiesta en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay dos formas. Porque cuando la iglesia se reúne
La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, que Él está ahí. Pero también individualmente, como creyentes del Nuevo Testamento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero también cuando la iglesia se reúne y el Espíritu de Dios que está dentro de uno está en un lugar donde empieza a adorar a Dios, su mismo Espíritu empieza a descender y puede llenar ese lugar, y la presencia de Dios llega a ese lugar porque hay 2 o 3 personas reunidos adorándole a Él, y su presencia desciende a ese lugar, y donde está la presencia del Señor suceden grandes cosas. Estamos acá. Por eso hay momentos que uno está en la iglesia. Por eso mire, yo amo la tecnología y le hablo a las cámaras, y yo sé que hay un grupo de personas que están allá, pero uno está solo allá en la sala o en la cocina o en el carro. Pero cuando uno se reúne con otras personas y empieza a adorar a Dios, y uno empieza a alabar a Dios, y uno empieza a clamarle a Dios, y la presencia de Dios llega a ese lugar, lo transforma a uno. Es esa paz que estábamos sintiendo hace unos momentos atrás. O sea, y hay personas que a lo mejor son un poquito menos emocionales, desean un poco más de lo intelectual, pero uno no puede obviar que un Dios vivo puede tocar tus emociones. Estamos acá. El escritor C.S. Lewis fue un hombre que enseñaba literatura medieval literature en Oxford University junto a su compañero J.R. Tolkien, y se sentaban y estos 2 hombres dialogaban sobre lo que era la oscuridad y la luz, sobre lo que era lo bueno y lo malo, sobre lo que era el infierno, lo que era el cielo, y eran contemporáneos. Al principio no se querían porque eran muy distintos, pero los 2 hombres comparaban notas, y uno escribió El Señor de los Anillos y el otro escribió las Crónicas de Narnia, que son batallas de lo bueno y lo malo. La cosa es, estos hombres eran intelectuales, y su intelecto lo llevó a conocer a un Dios vivo, a un Dios real, un Dios lógico, que aunque ellos eran poco emocionales, después ellos en sus escrituras se dieron cuenta que Dios también no solamente se mueve a través de su intelecto, pero que también puede mover sus emociones. Y hay cosas que suceden en la vida donde uno está, hay algo sucediendo, y como que uno siente algo, uno percibe algo, uno está en un lugar y uno siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que me han dicho: ay, pero pastor, mientras estamos se me irizaron los pelos, o yo sentí la presencia del Señor. Dios sabe cómo trabajar con cada uno, pero yo soy del que todavía cree que la presencia manifiesta de Dios puede llegar a un lugar y puede sanar y puede transformar, y no solamente en el intelecto, pero te puede tocar físicamente, y señales y prodigios y milagros pueden ocurrir cuando la presencia de Dios baja. Estamos acá. Y Moisés está aquí, está dirigiendo ovejas al monte de Jehová, y en el monte de Jehová se le aparece en esta zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Verso 3. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Oh, amados, yo creo que cuando la presencia de Dios se está manifestando en algún lugar, poco a poco la gente van a escuchar, la gente va a ver, la gente va a presenciar algo, y van a empezar a decir: yo quiero ir a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Yo quiero ir a ver por qué fulano de tal siempre está contento, por qué ese matrimonio se restauró, por qué esos hijos se están alineando a las cosas de Dios, por qué ese muchacho tiene un interés en lo que está sucediendo ahí, porque la presencia de Dios los está atrayendo, la presencia de Dios los está transformando, la presencia de Dios está obrando en la vida de ellos, y están percibiendo algo que no se encuentra en un bar, que no se encuentra en una discoteca, que no se encuentra en un prostíbulo, que no se encuentra en el mundo, porque es algo santo, y la persona o la gente siente un llamado a esa presencia. Estamos acá. A veces uno dice: pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? Yo me acuerdo en una ocasión,
Yo andaba medio mal portado y le dije a mi mamá que iba para la iglesia y terminé no yendo a la iglesia y me fui para una fiesta. Y en la fiesta hubo un tiroteo. No salió en la televisión, pero el lunes en la mañana todos los muchachos en los high school estaban hablando del tiroteo que hubo el sábado en la fiesta o el viernes en la noche en la fiesta. ¿Qué pasa? Me acuerdo que me tiré al piso, salimos del lugar, me metí en el carro, andaba con una amiga que era como una hermanita para mí, la llevé a la casa y cuando llegamos a la casa de ella no había nadie. Y yo le dije, wow, this is kind of weird. Y salimos de ahí. Y yo le dije, mire, si quiere, mamá está en casa, ¿por qué no vamos a la casa? Esto era la era antes de los celulares. ¿Ok? So no era como que I'm going to text mom, I'm going to give her a call. Entonces le voy a llamar, le voy a enviar un texto. So, mire, vamos a mi casa y ni beepers había en ese entonces. O sea, eso era el tiempo de los dinosaurios. No. Y me acuerdo que cuando llegué a la casa, la luz, habían varios carros afuera. Y entré a la casa y estaba mi mamá, estaba la mamá de mi amiga, estaba la mamá de otros amigos, estaban unas hermanas y yo digo, ¿ustedes qué hacen acá? Y había una presencia en ese lugar. Y le pregunto a mamá, le dije, mamá, ¿qué hacen? Y dice, bueno, es que el Señor me habló que era importante que nosotros oráramos por los jóvenes para que el Señor los cuidara. Y como tú te fuiste para el servicio de jóvenes esa noche, queríamos orar para que el Señor se moviera en sus vidas. Ella no sabía que yo no andaba en el servicio de jóvenes, que yo andaba en otros servicios. Pero en ese lugar te puedo decir que me pasó una bala por el lado y le pegó al muchacho que estaba detrás de mí. Y si no hubieran sido por esas oraciones y la presencia de Dios que nos estaba cuidando y protegiendo, por eso yo creo en la presencia de Dios. El ángel de Jehová, como dice acá, acampa alrededor de cada uno de nosotros. Nos protege, nos cuida. Yo no estoy diciendo que, o sea, y eso me enderezó un poquito, bueno, mucho. Pero me di cuenta que a veces suceden cosas en nuestra vida donde uno percibe algo, uno siente algo, y eso es la presencia del Señor guiándote. Eso es el Espíritu Santo que está dentro de ti, que te está mostrando, que te está guiando, que te está alertando, que está presente en tu vida. Estamos acá. Y cuanto más cuando la iglesia se reúne y uno está decaído y todos empezamos a alabar, y uno está medio triste y todos empezamos a adorar, y la presencia de Dios empieza a moverse, y después uno escucha a una persona testificar, pastor, mire, el Señor me sanó, o mire, el Señor contestó mis oraciones. Y constantemente estamos escuchando en nuestro tiempo de oración que nuestras oraciones están llegando al trono. Nos han contado a gente que han sido sanados de cáncer, que el Señor les proveyó casas, que el Señor les vendió casas, que el Señor está haciendo esto, que el Señor está arreglando papeles y esto, lo otro, porque el cuerpo se necesita. Y hay algo cuando nosotros estamos aquí reunidos, la presencia de Dios está acá. Amén. Me llama mucho la atención porque la Biblia nos habla de tantas cosas y en tantos lugares sobre la presencia de Dios, pero me llama mucho la atención. Por ejemplo, en el verso 4 dice que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó. Desde ahí, la presencia, cuando está la presencia de Dios, si uno está atento a la voz del Señor, el Señor te puede hablar en esos momentos sublimes, en esos momentos cuando está la presencia de Dios. Y aquí en esta zarza el Señor le habló a Moisés y le dijo, Moisés, aquí me tienes, respondió en el verso 4. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, el lugar en donde se encuentra. Cuando aparece la presencia de Dios, uno sabe que algo santo está sucediendo, cuando algo sublime está ocurriendo, y sucede en diferentes lugares de la Biblia. Habacuc capítulo 2 verso 20 dice lo siguiente: pero el Señor está en su santo
templo. Esto es un edificio, ¿ok? Pero aquí se reúne la iglesia. Y cuando la iglesia se reúne acá, el Espíritu de Dios se mueve aquí adentro. Pero no solamente eso, pero también nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice acá, el Señor está en su santo templo. ¿Estás cuidando tu templo? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo? ¿Te estás cuidando, guardando, manteniendo tu templo santo? Te pone a pensar, cuando aparece la presencia de Dios en tu vida, algo sucede también. Hay esa reverencia. Muchos de nosotros nos criamos en la iglesia tradicional y a veces uno iba a los domingos de la mañana a la iglesia tradicional y uno entraba y todo el mundo era... No era porque Dios estaba dentro del edificio, era porque, amados, cuando la iglesia se reúne y Dios está presente, crea una reverencia, crea un silencio. Amén. Estamos acá. Yo creo que Dios está aquí en esta noche porque me están mirando con una cara bien santa y están bien calladitos porque Dios está aquí en esta noche. Amén. Su presencia nos crea un silencio reverente. Su presencia crea una reverencia donde esa paz uno dice, Señor, yo sé que estás acá. Y hay momentos donde uno tiene que decir, Señor, ya que sé que estás acá, voy a cerrar mis ojos, voy a abrir mis oídos y quiero estar atento. Porque cuando está la presencia del Señor, el Señor te puede hablar, el Señor te puede dirigir, el Señor te puede inquietar para alguna cosa u otra. Y me llama mucho la atención porque en ese momento que el Señor se le aparece a Moisés, se quitó las sandalias. No es algo que tenemos que hacer hoy en día. Esto es algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero es como para decir, ¿sabe qué? Me voy a quitar todo lo que toque las cosas inmundas y voy a estar atento a lo que Dios tiene para mí. Y cuando aparece la presencia de Dios, y por eso la adoración es tan importante para que la presencia de Dios llegue a la vida de uno. Yo no sé ustedes si en algún momento han estado en su casa o en su carro y empiezan a cantar y empiezan a adorar. Es como que de momento entra una paz, entra una presencia y uno empieza a decir, Señor, a la verdad tú estás conmigo. Si estás manejando, no cierres los ojos, porque aunque el Señor esté contigo, Él no va a agarrar el volante. Move off to the side of the road and stop and cry y todo eso. Pero hay algo que mezcla lo que es la adoración y la oración y la sensibilidad a su espíritu. Y la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios cuando llega a un lugar, hace ciertas cosas. Digan conmigo, alegría. Uno siente una alegría, uno siente un gozo. De hecho, el Salmo 100, verso 2 dice, adoren al Señor con gozo. Cuando uno adora a Dios, cuando uno alaba a Dios, uno está soltando cargas, uno está soltando ansiedades, uno está soltando preocupaciones, porque uno se está enfocando, como la canción que cantábamos, Señor, tu fidelidad es grande. Señor, tú eres fiel y a lo mejor estoy pasando por un infierno, a lo mejor estoy pasando por necesidad, a lo mejor estoy pasando por algo horrible, a lo mejor estoy en un momento bien difícil en mi vida y como Alfonso siempre dice, yo sé que esto no es permanente, esto va a ser pasajero porque tu fidelidad es grande y tú me prometiste que me vas a suplir, tú me prometiste que me vas a ayudar, tú me prometiste que va a estar conmigo, tú me prometiste que nunca me va a dejar y que nunca me va a desamparar. Por eso, Señor, estoy en tu presencia y confío que estás conmigo, y uno se llena de una alegría y una paz que sobrepasa todo entendimiento, donde la gente piensa, ¿qué le pasa a este loco? Porque en medio de todo lo que está sucediendo, mire la alegría, mire la sonrisa, mire la buena actitud, porque hemos creído en el Todopoderoso, sabemos en quién hemos creído, y el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza en medio de cualquier problema. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Gloria a Dios.
Y entonces la presencia de Dios crea una alegría en nuestra vida, nos lleva a darle gracias y tener una actitud de acción de gracia. Yo siempre digo que hay tanta persona, hay tanta gente hoy en día que son mal agradecidos. Y amados, algo que yo he aprendido en mi vida, algo que le enseñé a mis hijos, algo que a mí me enseñaron cuando yo era pequeño, cuando era niño, cuando era adolescente, siempre sea agradecido por lo que la gente hace por uno. Siempre sea agradecido cuando alguien te trate bien. Siempre sea agradecido cuando te hacen un favor. Siempre sea agradecido y sea agradecido con Dios, porque Él nos ha dado vida. El Señor nos ha dado salvación. El Señor ha proveído todo lo que necesitamos. A lo mejor no llega cuando queremos, pero podemos saber que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, y que se haga su voluntad y no la nuestra. Y cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, ¿sabe que la voluntad de Dios es buena? La voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Y a lo mejor no llega cuando nosotros queremos, pero como decía un amigo mío, el Señor no paga el 15 ni el 30, pero cuando paga, paga bien. Ahí estoy arrancando. Debemos de entender que cuando percibimos la presencia de Dios en nuestra vida, sabemos que Él está con nosotros y debe crear o crea en nosotros una actitud de acción de gracias. Y no solamente eso, pero crea una reverencia en nuestra vida. Siempre me llama la atención ahí en Éxodo 3:4, donde el Señor le habla, le dice: Moisés, Moisés, y Él dice: aquí me tienes. Y el Señor le dice: mira, el lugar en donde te encuentres es un lugar santo. Y Él tiene una postura de reverencia. De reverencia. Y siempre me llama mucho la atención eso, porque es algo que tenemos que volver a recobrar en mucho de nuestras composturas, comportamientos en nuestras iglesias modernas hoy en día. Deuteronomio capítulo 7, verso 19 dice lo siguiente. Dice: acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos, contra los fariseos, contra los enemigos de Dios. Dice: tú lo viste todo con tus propios ojos, y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder, escucha bien, ese mismo poder contra toda la gente a que tú temes. ¿Sabes lo que me gusta de eso? Es que nosotros hemos pasado por situaciones en nuestra vida donde el Señor nos ha liberado, donde el Señor nos ha cuidado, donde el Señor nos ha protegido. Génesis 12, 1 y 2 dice que los que te bendicen serán bendecidos, los que te maldicen serán maldecidos. Y el Señor se va a encargar de alejar los enemigos de nuestra vida. Y nosotros vamos a ver eso, y cuando nos damos cuenta que el Señor nos está cuidando, que el Señor nos está guardando, que ninguna arma forjada contra nosotros está prosperando, que a lo mejor muchas personas están enfermando, a lo mejor muchas personas están pasando situaciones económicas difíciles, pero al pueblo de Dios, a ese hijo, a esa hija, a ese hombre, esa mujer que teme al Señor, se dan cuenta que el Señor los está cuidando, que los está protegiendo, porque la mano de Él está sobre sus vidas. Eso va a decir: wow, Señor, gracias, y por eso yo te adoro, por eso te quiero servir más y más, que aún me quiero acercar más a tu presencia. La presencia de Dios crea una reverencia impresionante en la vida de cada uno. Yo mencioné una escritura la semana pasada o antepasada, donde a Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerda de eso? Le mintieron al Espíritu Santo, y de momento vinieron a rendirles cuentas o hacerles preguntas, y ellos cayeron muertos. Wow, it's crazy. Y dice aquí, no quiero leer todo el capítulo, Hechos capítulo 5, verso 10, dice: al instante, hablando era Ananías que murió, y Zafira, dice en el verso 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró.
Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice, de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué le quiero decir con todo eso? Estamos viviendo en días donde el mover de Dios va a ser tan y tan fuerte que es mejor que nos mantengamos adorando, alabando, glorificando, sirviendo, haciendo todo lo posible, porque van a haber señales y el Señor te va a defender a ti, el Señor te va a cuidar a ti, el Señor te va a poner su mano sobre tu vida, y la gente va a quedar asombrada con lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Y voy a hacer el término de acá, hasta te van a tener miedo. No te metas con esa gente, porque si te metes con esa gente te estás metiendo con Dios. Mejor hagámonos parte de ellos en vez de alejarnos de ellos. Están tan serios en esta noche. La presencia de Dios trae reverencia. También da dirección. ¿Cuántos necesitan dirección? Pero eso uno tiene que adorar a Dios, buscar la presencia del Señor. Éxodo 3:9, más adelante, dice: mira el clamor de los israelitas. El clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Esto es Dios bregando o trabajando en la vida de Moisés. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, muchas veces, si estamos buscando dirección, si que necesitamos que el Señor nos conteste, nos hable, Él nos va a hablar, Él te va a hablar. Él no es una roca, Él no es una estatua. Dios es espíritu y Dios está vivo. Y cuando uno ora, no es una conversación, no es un monólogo, es una conversación que va para allá y va para acá. Pero el problema es que nosotros a veces estamos tan distraídos con cosas. Estamos pegados al Facebook, al TikTok, al Instagram, al Snapchat. Estamos pendientes de las noticias, estamos pendientes de un sinnúmero de cosas, escuchando música por ahí, y se nos hace difícil concentrarnos y adorar a Dios, disfrutar la presencia del Señor, porque es en esos momentos que, si no hay distracciones, Dios viene y te habla. Pero Pastor Alfonso, ¿me va a hablar audiblemente? Yo no sé si te va a hablar audiblemente, pero es en esos momentos donde uno puede abrir la Biblia, empezar a leer la palabra, y si uno tiene esa intención de que, Señor, por favor, háblame, diríjame aquí. He estado adorando, te he estado alabando, Señor, estoy sensible a tu voz, yo quiero que tú me hables. Y si hables la Biblia, y no siempre se lo aconsejo que hagan esto así: Señor, háblame. Este no es el pozo de la dicha, ¿ok? Pero si lo leen en el contexto, y si tu corazón está abierto para recibir la instrucción del Señor, Dios te dirige y te habla. Él no te va a decir el nombre del hombre con quien te vas a casar, pero sí te va a decir que casarse es bueno. Estamos acá. Él no te va a decir exactamente cómo tiene que hacer una negociación, pero te va a hablar de integridad, te va a hablar de trabajo, te va a hablar de disciplina, te va a hablar de cómo hacer las cosas correctas para que te vaya bien en los negocios que estás haciendo. El Señor te va a dirigir si eres sensible a la voz del Espíritu. Le habló al Señor, le habló a Moisés y le dijo: ahora ve, porque te envío al faraón. ¿Y qué tal si Dios te hablara? El problema es que muchos de nosotros queremos que Dios nos hable, pero queremos que nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Pero Señor, yo no quiero hacer eso. ¿Cómo que tú quieres que yo le dé $100 a esa persona? ¿Está loco? ¿Cómo que tú quieres que yo vaya y le haga una compra a esa persona? ¿Cómo es que tú quieres que yo? Estamos acá. O a veces, porque a veces pensamos también, si Dios nos va a hablar, nos va a mandar allá a la China, o nos va a mandar a África. A veces el Señor nos habla y nos dice: ¿sabe qué? Yo quiero que ore por fulano de tal, o por su tal. O yo quiero que vaya y abrace a esa persona. O yo quiero que vaya, haga una compra y se lo lleve y se lo deje en la casa a fulano de tal. O sea, yo fui recipiente
de muchas de esas oraciones. Yo me acuerdo, yo me crié con una madre soltera y había momentos donde alguien tocaba la puerta y yo abría. ¿Se encuentra su mamá? Sí, está aquí. Mire, hermana Margot, aquí te traigo 2 bolsas de compra. Y literalmente, si uno abría la nevera, uno veía a los vecinos de lo vacía que estaba. Y a la misma vez he sido recipiente, o no recipiente, pero la persona que el Señor me ha hablado y me ha dicho: mira, vaya a llegarle una compra a fulano de tal, o vaya, haga tal y tal cosa. Y la persona viene y me dice: ay, mire, pastor, gracias por ser obediente, porque a la verdad lo necesitaba. O necesitaba que orara por mí, o que necesitaba la visita, o que necesitaba esa ayuda. Estamos acá. Cuando uno está en la presencia de Dios, Él te dirige. Señor, me quedo en esta ciudad, me voy para otra. Señor, quiere que me quede en este trabajo, o quiere que me mueva. Señor, quiere que póngale la pregunta al Señor. Y si no lo escucha audiblemente, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios te guía, te dirige, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Cuando la presencia de Dios llega, te da dirección. Cuando la presencia de Dios está ahí, te ayuda a descansar. Y estamos viviendo en tiempos donde, mire, estamos tan ajetreados, estamos tan involucrados, haciendo tantas y tantas y tantas cosas. Mire, no hay nada mejor que poder estar en la presencia del Señor y poder descansar. Estamos acá. Éxodo 33:14 dice: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Y me gusta esta versión porque dice: y todo le saldrá bien. Cuando uno está caminando con el Señor, no haciendo cosas para el Señor, cuando uno está haciendo cosas con el Señor, si uno se ha alineado con lo que el Señor está haciendo, Él es el que está haciendo el trabajo, Él es el que está haciendo las cosas. Y uno simplemente está, como una persona me dijo hoy, pastor, estoy aquí encima de la tabla y disfrutando la ola que el Señor ha traído a mi vida. Y para los que entienden surfing, o los que nunca saben lo que es surfing, es algo espectacular, porque uno está ahí en el agua, las olas están subiendo y están bajando, y de momento hay una ola que uno empieza a doblar, it starts curving, y si uno la coge de una manera correcta y agarra la tabla, y la ola agarra esa tabla, la empieza a mover, y uno se salta encima, y uno siente la brisa en el pelo, uno siente el agua caerle en la cara, y uno siente la adrenalina subirle a uno, y uno va viendo el shoreline, o donde está la arena, y uno está bien afuera, y de momento se está acercando más, se está acercando más, se está acercando más, y uno no está haciendo nada, simplemente la ola te está llevando. Y cuando uno está escuchando la voz del Señor, trabajando con Él, no simplemente para Él, porque muchas personas hacen cosas para Dios, hacen cosas que Dios no lo ha mandado a hacer, y están quemados, están cansados, están haciendo cosas buenas, pero Dios nunca los mandó a hacer lo que están haciendo, y por eso están agotados. Pero cuando uno hace lo que Dios le ha llamado a hacer, cuando uno es obediente a lo que Él te ha pedido, es como montarse en esa tabla y disfrutar, y uno puede descansar en el Señor. Oh, it's wonderful too. Estamos acá. Me dieron ganas de ir a la playa. Y cuando uno experimenta la presencia del Señor, y cierro con esto, uno disfruta una relación íntima con el Padre. Porque no hay nada más poderoso para un hijo, una hija de Dios, un cristiano, de empezar a alabar a su Dios, empezar a adorar a su Dios, y que llame la atención de Dios. Cuando Dios te ve adorando, cuando Dios te ve alabando, y a lo mejor está pasando por una situación difícil, a lo mejor estás en dolor, a lo mejor está pasando algo, y empiezas a alabar a Dios, y empiezas a adorar a Dios, Dios Padre viene y dice: ¿sabe qué? Que en medio de esa tribulación me están alabando, voy a venir y llenarlos de mi presencia. Eso no significa, pero pastor, ¿por qué no quita los problemas? Porque a veces Él está obrando en nuestra vida. Él está permitiendo que estemos pasando por una prueba
Y Él nos está preparando, entrenando, haciéndonos más fuertes. Y Él sabe que estás a lo mejor sufriendo un poquito, pero el pequeño tiempo de sufrimiento que estás pasando no se compara con la gloria venidera que van a experimentar en Cristo Jesús. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Éxodo 34 dice: pero cada vez que entraba en la tienda de reunión o la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella, hablando de Moisés. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Eso simplemente es un retrato de nuestra vida de oración. Yo constantemente le estoy recalcando y trayéndole a la memoria la importancia de cada uno de nosotros de tener un tiempo a solas todos los días con el Señor. No le estoy diciendo que tiene que orar 1 hora, pero saque un tiempo. Mire, papi, me encomiendo en este día, ayúdame en el trabajo, ayúdame en mi relación, ayúdame con mis hijos, deme sabiduría en la universidad, deme sabiduría en el trabajo. Hablar con el Señor, porque a veces pensamos que la oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, y que tenemos que hacer nuestras conversaciones con Dios es de tú a tú, es de cara a cara, porque Moisés lo hacía. Pero ahora no tenemos a Moisés, ahora tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros y crea una relación íntima con nosotros. Nos lleva a la santidad. La presencia de Dios crea una hambre y una sed de más de Dios. Y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Recuerda lo que dice Mateo 18:20. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Aquí somos más que 2 o 3. Y Dios está aquí presente en esta noche. Él está aquí presente para, mire, a lo mejor Dios, mientras estamos aquí, Dios te ha hablado a través de mi persona. A lo mejor trajo algún tipo de pensamiento a tu mente. A lo mejor eso es lo que yo tengo que hacer. Señor, después de un día tan complicado, wow, qué paz yo siento en este lugar. Porque el Señor te trajo en esta noche. El Señor quería que tú escucharas esto. A lo mejor el Señor usó una excusa para traer a los niños allá al área de los niños, o porque tenía que traer a alguien acá, o de momento pasaste por ahí y le dio ganas de entrar. Dios quería que tú estuvieras aquí en esta noche para que escuchara que la presencia de Dios puede transformar tu vida, que Cristo puede transformar tu vida, porque Cristo es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y si uno no tiene a Cristo, no tiene la presencia, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ese Espíritu de Dios se intensifica con nosotros.